Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega, deseando que usted y los suyos se encuentren bien. Lunes 24 de noviembre, mucha información, bloqueos, manifestaciones, marchas. ¿Qué por qué? Porque se requieren mejores condiciones económicas, por supuesto, condiciones que les permitan generar mayor negocio a todos los empresarios, desde chiquitos hasta grandotes, y también salud, seguridad, en fin, temas básicos del día a día que todos los mexicanos necesitamos. Pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena. Estoy bien contenta de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y es cierto, un día complicado en términos de tráfico. Varias autopistas y vías primarias se afectaron por las movilizaciones y bloqueos de transportistas y agricultores. Y aunque no nos gusten del todo las manifestaciones, hay veces que son necesarias para presionar y levantar la voz y actuar para que el gobierno atienda temas prioritarios que nos afectan a todos, hoy especialmente a estos sectores, como es la gravísima inseguridad en carreteras, el delito de la extorsión y por supuesto que también pidieron mayores garantías para el campo. Tienes razón, Romina, dos sectores por demás relevantes para la economía y para el desarrollo del país. Ojalá que se haga algo. Pero por lo pronto, Romy, ¿con quién vamos a comenzar el día de hoy? Te platico, Marielena, que como siempre vamos a tener un programazo, muy buena información, y nos va a acompañar de inicio María de Lourdes Medina. Ella es presidenta de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que se está haciendo para impulsar a la modernización industrial y tecnológica de los proveedores. De esto le vamos a preguntar. Es una realidad que el cambio climático hace de las suyas y viene cada vez más fuerte en las temporadas que tenemos invernales. Ya vimos huracanes, ya vimos temporadas de muchísimo calor. Hemos aprendido a blindar nuestros bienes, nuestro país. De esto el día de hoy platicamos con directivos de Quálita. ¿Y qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC? ¿A cuántos mexicanos les afecta y cuáles son los síntomas? De esto le vamos a preguntar a la doctora Lorenza Legarreta. Ella es líder médica de inmunología en Latinoamérica y directora médica de Sanofi México. Y tú tienes un negocio, estás dentro del negocio de aplicaciones de entrega rápida. ¿Te interesa este negocio? ¿Qué tanto está creciendo como usuario? Estamos aprovechando todo. De este más platicamos el día de hoy también aquí en Salud, Dinero y Amor. Así que acompáñanos la próxima hora, no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, seguimos en el Heraldo Radio, Salud, Dinero y Amor. Uno de los sectores por demás relevantes son las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo está cerrando el año y cuáles son las proyecciones? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la doctora Lourdes Medina. Ella es presidenta de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Buenas noches, Marielena, gracias a ti y a tu auditorio. Mil gracias por estar contigo. De verdad que me gusta. Muchas gracias. Oiga, ¿y cómo está cerrando este 2025? Un año complejo en todo sentido.
Lo dices muy bien, realmente ha sido un año complejo, muy complejo, y ha sido realmente marcado por varios temas. Uno de ellos fue precisamente al inicio del año, cuando el presidente Trump empieza a darnos todos los sustos con respecto a los temas de aranceles, y posteriormente pues no ha sido tan fácil, porque obviamente tenemos en el 26 prácticamente los trabajos que hay que hacer para el TEMEC, ¿no? Sin lugar a dudas, me parece que todo mundo estamos buscando el que sea un tiempo mucho más adecuado, y creemos que el 26 seguramente será así. Y esto te lo digo porque a pesar de que hubo un decrecimiento en la manufactura del 2%, me parece que traemos frente a nosotros unas oportunidades muy interesantes que habrá que tomarlas, ¿no? Doctora, y de la industria de la transformación, ¿cuáles fueron y serán los sectores más afectados y cuáles serán durante 2026 los más beneficiados? Justo el tema automotriz fue uno de los más golpeados. Realmente hubo una contracción importante en el tema automotriz, y esto también fue un impacto que dejó huella. Sin embargo, pues se ha estado retomando el camino, y creo que una parte importante es que efectivamente, al plantearlo el presidente Trump de querer reindustrializar a América, a Estados Unidos, pues obviamente se pretende que pueda haber en algún momento cierta situación complicada. Sin embargo, también te quiero decir que tú lo conoces, ustedes lo saben, el tema prácticamente no se cambia una industria de un día para otro. Sabemos perfectamente que para poder hacer este tipo de movimientos pues se tardan mucho tiempo, no solamente por la maquinaria y el equipo, y ni por las naves, sino también por la capacidad de la gente que pueda trabajar. Y algo que te puedo decir con mucha certeza y con mucho orgullo es que en México contamos con un personal sumamente competitivo. Esto nos ayuda muchísimo. Realmente hay plantas que son mucho más competitivas en México que en cualquier otro país del mundo. Entonces la industria automotriz tiene muchas ventajas en ese sentido. Sin embargo, también tenemos otros nichos de mercado que también son muy importantes. A mí me parece que el tema farmacéutico es uno que va a tener oportunidades de crecimiento importante. Todo el tema químico también lo va a tener. Sin embargo, a mí me parece que es algo que tendremos que ir trabajando de la mano. Creo también, salvo la mejor opinión de ustedes, que además de que me encantan porque son expertas y entienden perfectamente todos los temas económicos, creo que una de las cosas o de las oportunidades que también tenemos es el detonar el mercado interno precisamente con lo hecho en México, y el detonar el mercado externo, dando la garantía que lo hecho en México está bien hecho, pues nos va a dar muchas oportunidades de negocio, y creo que en ese sentido se ha ido perfilando muy bien. Doctora, viene la revisión del TEMEC, ya comenzó oficialmente el próximo año. ¿Canacintra traerá algunas estrategias con el objetivo de apoyar a las pequeñas empresas? Fíjate que sí, María Elena, a mí me da gusto que lo toques. La apertura que tuvo la Secretaría de Economía al plantear que no fuera solamente el cuarto de junto, sino que tuviéramos oportunidad todos de poner en marcha no solamente las consideraciones, sino realmente desde el tema técnico, en donde conocemos en cómo estamos parados y cuáles son las opciones con las cuales habría que trabajar. Nos lo pusieron, y creo que en ese sentido se abrió una puerta enorme en donde las pymes tenemos muchas más oportunidades. Como tú lo sabes, el 98% de las empresas que estamos asentadas en el país somos una industria pequeña y mediana, y eso nos da la oportunidad precisamente de ser mucho más competitivos, y sobre todo porque también se ha estado trabajando mucho en temas de innovación y de transferencia tecnológica, y esto fortalece mucho a las MIPYMES. Lo que es de ocuparnos, y que sí nos deberíamos de ocupar cada vez más, es el tema de lo que tenemos en la frontera con todo lo que viene siendo la industria maquiladora, ¿no? Creo ahí que tenemos que trabajar más de cerca, seguir impulsando que la industria maquiladora realmente empiece a trabajar más de cerca con las MIPYMES para que efectivamente haya transferencia tecnológica, y sobre todo que no solamente seamos abastecedores de cosas que al final del día se pueden comercializar o las pueden comprar en cualquier otro lado, ¿no? Lourdes, ¿cuál es el tema o los temas de la revisión del TEMEC que ya estamos
a la vuelta de la esquina, ¿qué serían los que más te preocuparían? Fíjate que a mí los que más me preocuparían, y sí creo que es algo en donde tendríamos que trabajar muy, pero muy fuerte con la industria, es sobre todo con las pequeñas y medianas, es precisamente en temas de capacitación, en temas de innovación, en temas de transferencia tecnológica, pero también, y son temas que están sobre la mesa, que sí las hemos impulsado, pero que necesitamos seguir trabajando sobre de ello, porque no es inacabado, y te lo comento porque creo que durante mucho tiempo empezamos a apostarle a lo que era hacer ingeniería en reversa para poder desarrollar y detonar productos. Sin embargo, creo que hoy tenemos que apostarle más a la innovación. Hay algunos, yo dijera, nichos de mercado en donde, sobre todo los de tecnología, que se han ido asentando en algunas partes importantes de lo que viene siendo el país. Y hoy, por ejemplo, para nosotros la península implica cosas interesantes en ese sentido, ¿no? Entonces, ha sido trabajar de manera permanente este año. No ha sido fácil, no es fácil el año en sí mismo, pero yo creo que también yo me recuerdo que la verdad es que las condiciones del mercado han soportado precisamente, y creo que es a lo que le tenemos que seguir impulsando, ¿no? Están por unirse todo el sector empresarial, el sector industrial, para fortalecer los proveedores nacionales. ¿En qué consiste esto? Obviamente, te digo, hemos estado trabajando con la Secretaría de Economía. Precisamente en ese sentido hemos estado detonando. Ha sido muy interesante porque hemos estado a través de todo el país detonando encuentros de negocios, y ha sido esto durante los 4 o 5 últimos meses que hemos estado trabajando. Estuvimos en Torreón, en Hermosillo, en San Juan del Río, prácticamente en la parte del Bajío, en la parte del norte, en la parte del sur. O sea, realmente hemos estado trabajando para que efectivamente el tema de lo que viene siendo la proveeduría interna, la proveeduría nacional, se vea fortalecida y que efectivamente podamos trabajarlo. Te cuento, por ejemplo, en el tema, estuvimos en Gómez Palacio también en un encuentro en Durango, y justo en Torreón, porque no fue en Durango, pero sí en Torreón, estuvimos viendo precisamente cómo la industria de inyección de aluminio estaba ya trabajando para empresas americanas, en donde se estaba detonando precisamente la necesidad que ellos requerían de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que le hemos ido apostando a segmentos en los cuales por alguna razón no habíamos estado, y hoy ya estamos entrando. Entonces, creo que traemos todo para poder trabajar perfectamente. Entendemos la industria desde la industria, entendemos las necesidades y también entendemos las necesidades del mercado, y eso nos abre mejores condiciones para poder exportar. Es interesante decirte que de manera permanente hay 6 millones de proveedores de manera constante que atienden precisamente a los mercados de Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante ver cómo de manera permanente ya estamos exportando, y entonces eso también te da certeza, y le da certeza a los compradores de que tienen por supuesto, empresas con mayor formación y sobre todo con una vocación ya de exportación, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes de este sector que es fundamental para el crecimiento económico y, por supuesto, para la generación de empleos. Muchísimas gracias a Lourdes Medina. Ella es presidenta de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Muchísimas gracias, doctora. Mil gracias. Gracias, María Elena. Gracias, Romina. Y yo sigo pendiente cuando ustedes requieran. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Y qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC? ¿Cuál es la incidencia en México? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña la doctora Lorenza Legarreta. Ella es líder médica de inmunología en Latinoamérica y directora médica de Sanofi México. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto saludarla. Hola Romina, hola María Elena, les agradezco mucho la invitación. Un saludo a su audiencia del Heraldo Radio. Al contrario, gracias a usted y platíquenos, ¿qué es
la EPOC y cuál es la incidencia en México? Mira, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como tú lo acabas de mencionar, que también se conoce como bronquitis crónica o enfisema, es una afección pulmonar que va progresando con el tiempo y que dificulta la respiración. Se caracteriza básicamente porque hay una obstrucción en el flujo de aire dentro de los pulmones de las personas. Me preguntaba sobre la incidencia. Bueno, la incidencia está estimada en alrededor del 10% de la población. Pero creo que vale la pena mencionar que hay un subdiagnóstico muy importante de esta enfermedad. Es decir, se estima que casi 9 de cada 10 pacientes aún no tienen identificada la enfermedad. Hay un subdiagnóstico del 86%. Entonces, bueno, es un problema importante de salud en nuestro país. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto saludarle, María Elena Vega. Oiga, ¿cómo detectar que verdaderamente estamos hablando de EPOC y no es otra enfermedad con la cual se pudiera confundir? Qué bueno que me preguntas esto. Mira, María Elena, los síntomas más comunes de esta enfermedad, de la EPOC, son básicamente una tos persistente. A veces esta tos viene acompañada de alguna producción de moco o flemas. Falta de aire o dificultad para respirar es otro de los síntomas más prevalentes e importantes de la EPOC. Fatiga asociada a estos síntomas, sobre todo cuando uno intenta hacer ejercicio, también es otro de estos síntomas muy persistentes. Y menos común, pero también se presentan silbidos o chiflidos en la vía aérea al respirar. Entonces, es muy importante que sepamos reconocer estos síntomas en nosotros y también en nuestros familiares para acudir a un médico y que se pueda hacer un diagnóstico. Doctora, ¿cuál es el pronóstico para el EPOC? Usted dice el 10% de la población, hay 20,000 muertes al año, 2 millones de personas mayores viven con EPOC, pero el pronóstico, ¿qué se está haciendo para ayudar a las personas con EPOC y mejorar su sobrevida y el diagnóstico, las expectativas? Sí, mira, el pronóstico va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. Existen guías tanto mexicanas como internacionales que ayudan a clasificar la gravedad de la enfermedad de acuerdo a la gravedad de los síntomas. Entonces, el pronóstico va a variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Para pacientes que presentan lo que llamamos exacerbaciones, esto es, digamos, un empeoramiento de los síntomas de manera rápida, que puede llevar en casos graves a urgencias a los pacientes, en estos pacientes el pronóstico es mucho menos bueno. Y, por ejemplo, algunos de estos pacientes que presentan exacerbaciones graves que los llevan a una hospitalización tienen una sobrevida de 5 años después de esto bastante baja. Tienen probabilidad de muerte en los siguientes 5 años. Entonces va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, es un problema de salud muy importante y, como bien mencionaste, causa más fallecimientos que el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos en nuestro país. Doctora, hay personas que hacen ruidos al hablar o incluso al respirar. ¿Esto se consideraría como EPOC? ¿Es algo que se puede controlar? A ver, los factores de riesgo de la EPOC, se los cuento, son varios. El más importante, les diría, es el tabaquismo y también la exposición al humo de tabaco. Ese es el riesgo más importante para el desarrollo de la EPOC. También la exposición al humo de leña y carbón son factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Esto se conoce como exposición a biomasa. Y en nuestro país, pues todavía hay mucha cocina con humo de leña, y a las personas que cocinan en cocinas con humo de leña que no están bien ventiladas, llevan un riesgo más alto de desarrollarla. También la exposición a la contaminación ambiental puede predisponer al desarrollo de la enfermedad. Y finalmente, factores genéticos y antecedentes familiares, es decir, nuestros genes, cómo nacimos, también pueden predisponernos a la enfermedad cuando tenemos estos antecedentes. Entonces, estos son los factores de riesgo identificados. Es difícil decir si es prevenible. Sí es prevenible si no fumamos, si no nos exponemos de manera continua a humo de leña y carbón, si vivimos en lugares en donde la contaminación ambiental no es alta, pero también, como mencioné, existe este factor intrínseco que es genético, con antecedentes familiares, que no siempre podemos controlar. Doctora, me preocupa este tema de que, por supuesto, el EPOC está directamente asociado al tabaquismo. Yo fumé 20 años, pero las personas que han fumado, hay una relación estrecha, no le da a todos los que han fumado, sí le da a un alto porcentaje, ¿o cómo está esta relación?
Sí, mire, como te mencioné, los factores de riesgo, uno de los más importantes es el tabaquismo. Esto no quiere decir que a todas las personas que han fumado van a desarrollar EPOC, o viceversa. Hay personas que nunca han fumado y que pueden desarrollar la enfermedad por esa predisposición genética que algunas personas tienen. Entonces, la relación no es directa. Lo que sí es claro es que estos son los factores de riesgo bien identificados que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Doctora, ¿y el EPOC es prevenible? ¿Hay forma de minimizarlo cuando comienza a presentar los primeros síntomas? Sí, a ver, es importante detectar esta enfermedad de manera oportuna, porque conforme se detecte, también el manejo puede ser mucho mejor y más oportuno. Existe, para responder esa pregunta sobre ejercicios, existen unas terapias que se llaman de rehabilitación pulmonar, que se les recomienda a los pacientes con EPOC, que justamente consiste en hacer algunos ejercicios con ligas, de fuerza, de respiraciones, para fortalecerlos a los pulmones y mejorar los síntomas de la enfermedad. Entonces sí existen algunos manejo de esto, y también hay intervención farmacológica que ayuda a mejorar los síntomas de la enfermedad dependiendo de la gravedad que tenga. Doctora, obviamente hacer una enfermedad crónica es que va avanzando, pero mencionaba usted algunas terapias para la enfermedad, sobre todo cuando se detecta a tiempo. ¿Se puede frenar? Digo, es irreversible, por supuesto, pero ¿se puede detener? ¿Puede quedarse pausado el avance y el deterioro? Como bien mencionas, como es una enfermedad crónica, es una enfermedad que progresa con el tiempo. Dependiendo de las medidas que tome cada uno de los pacientes, puede progresar de forma más rápida o de forma más lenta. Pero desafortunadamente no es una enfermedad que se cure o que se pueda detener. Doctora, ahora que se dio el COVID y la influenza, mucha gente quedó con problemas de respiración, de pulmones, junto con, obviamente, ya sea que fuman o que fumaron. ¿Esto complicaría, esto los acercaría a tener EPOC? No necesariamente. Lo que sí sucede es que si esas personas desarrollan EPOC, puede ser que tengan un peor pronóstico porque ya tienen algún daño pulmonar. También otro de los factores de riesgo que no mencioné porque es menos común son infecciones muy recurrentes en la infancia. Esto, como lleva a un deterioro pulmonar desde pequeños, también puede llevar a que si se desarrolla esta enfermedad tenga una progresión con un pronóstico menos bueno. Entonces, sí, básicamente las infecciones pueden agravar la enfermedad. No cabe duda que la prevención es lo primero que tenemos que ver en nuestra salud, pero si tenemos síntomas de algo es mejor checarlos con un especialista. Por lo pronto le agradecemos a la doctora Lorenza Legarreta, líder médico de inmunología en América Latina y directora médica de Sanofi México, esta charla, esta explicación. Esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias, doctora, y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, y si me permiten cerrar con lo mismo que dijeron, que es acudan a su médico si encuentran los síntomas que mencionamos hace un momento. La espirometría es la prueba por la cual se diagnostica esta enfermedad. Estemos muy atentos a estos síntomas para mejorar el pronóstico y el manejo de esta enfermedad en nuestra población en México. Muchas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega. Somos contigo salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.